Vamos a dar inicio al tema preparado para hoy, el tema de cefaleas primarias, haciendo hincapié fundamentalmente a lo que es diagnóstico y tratamiento. Dentro de las cefaleas primarias vamos a tocar las dos más importantes, que es la cefalea migrañosa y la cefalea tensional. Tenemos como un tercer elemento lo que es las cefaleas en racimos, ¿no? Todo lo demás lo vamos a considerar de etiología secundaria. Dentro de la fisiopatología, tanto la migraña o la cefalea migrañosa como la cefalea tensional tienen teorías de cómo y por qué se produce el dolor. Realmente se sigue investigando. La migraña, lo que sí se ha demostrado que es genéticamente condicionada. Cuando los pacientes vienen con esta entidad a consulta, uno les pregunta si algún familiar ha tenido o tiene las mismas características del dolor y en un 90-80% les van a decir que sí. Quería hablarles sobre el aura de la migraña es como un centinela, es decir, que alguien que vigila que va a venir o te avisa que va a venir el episodio de dolor. Este ahora puede ser precedido 5 minutos antes, a veces una hora antes del dolor. La hora visual es el más frecuente, vamos a ver en las diapositivas posteriores qué tipo de auras hay, tanto visuales o de otro tipo de auras, para que ustedes puedan conocer y puedan preguntarles a los pacientes también. La etiología o la fisiopatología de la cefalea tensional se conoce muy poco, pero se indica que más bien es como una contracción muscular mantenida y esto causa un dolor miofacial, ya sea a nivel de la región occipital o la región temporal donde tenemos músculo o la región frontal, y esto produce el dolor. Los estudios de laboratorio van a ir fundamentalmente a descartar entidades secundarias, es decir, por ejemplo, un paciente que debuta con dolor a los 50 años con una cefalea y de localización bitemporal, además de eso le duele cuando mastica, debemos descartar lo que es una arteritis de células gigantes o lo que se conoce también como una arteritis temporal. Le mandamos un hemograma completo o una velocidad de sedimentación y eso va a dar alterado, ¿no? La electrosedimentación va a dar muy alta. Igual, si sospechamos en una trombosis venosa, es decir, una trombosis a nivel de los senos, ¿no? Tanto sagital superior, ya puede ser transverso inferior, vamos a mandarles estudios de laboratorio como un coagulograma y a ver si hay alguna alteración en la coagulación de sus pacientes, ¿no? Y podemos sospechar. Y hay también relación en algunos pacientes, cuando viene un paciente hay que verlo como un todo, por eso no podemos verlo como que viene la parte neurológica y le examinamos la parte neurológica, examinarlo y verlo como un todo. Porque hay pacientes que debutan con un hipertiroidismo, pero además de eso se procede de cefalea de un carácter crónico, incluso muchas veces mal diagnosticado, que es pacientes que van diálisis, incluso laboratorios para que descarten que no tengan, digamos, una enfermedad tiroidea. Los estudios de imagen, obviamente, tanto la cefalea migrañosa como la cefalea tensional son de diagnóstico clínico. No hay ningún laboratorio que te indique, sino estamos haciendo más bien para descartar algunas enfermedades que puedan asemejarse a estos dos tipos de cefalea. Entonces, por ejemplo, los estudios de neuroimagen, la radiografía se limita mucho, fundamentalmente es para descartar infecciones de la mastoides, como una mastoiditis o una sinusitis o alteraciones de la unión cráneo-espinal, como la charnera cráneo-espinal, o algunas veces yo lo indico cuando el paciente viene con un dolor exquisito a nivel occipital, ¿no? Y nos dice que tiene un dolor punzante. Entonces, para descartar una compresión cervical fundamentalmente en C3, C4, que puede estar produciendo una neuralgia occipital o una neuralgia de Arnold, yo lo indico. Pero ese es otro tema, ¿no? Porque eso sería una cefalea secundaria. Además de eso, podemos mandar tomografía, resonancia, siempre y cuando el paciente presente síntomas neurológicos focales, ¿no?
y convulsión. Ustedes saben muy bien que hay elementos de focalidad neurológica, tanto motores, sensitivos e irritativos. Los irritativos son las convulsiones, los focales pueden ser tanto motores como sensitivos, y si a pesar de tener cefalea tiene otros elementos más, pues nosotros podemos indicarle si estamos sospechando de alguna lesión tumoral, estamos sospechando de alguna hemorragia, lo indicamos, pero vamos a ir viendo más o menos algunas características de la tomografía y resonancia también. Aquí les he puesto en negrilla una hemorragia subaracnoidea, porque también es una causa de cefalea secundaria, y en estos pacientes sí les podemos indicar no una tomografía simple, sino una angiotomografía para poder descartar lo que es la presencia de, ya sea de sangre o la presencia de malformaciones vasculares como aneurismas. Si el tema es de cefaleas primarias, debo tocar algunos elementos de cefaleas secundarias, porque la hemorragia subaracnoidea es un dolor, como ustedes conocen. El paciente refiere que una semana, 2 semanas, tiene un dolor muy intenso en la región occipital. Ellos dicen que es un dolor que nunca en su vida hayan sentido, ¿no? Y posteriormente a las 2 semanas empiezan ya con un cuadro de deterioro neurológico, pueden producir por la presencia de sangre un síndrome meningio, pueden tener una rigidez de nuca, en dependencia de la cantidad de sangramiento será el cuadro clínico. Entonces deben tenerlo en cuenta que si bien el tema es de cefaleas primarias, para poder nosotros tener otros elementos debemos de conocer algunas entidades que producen cefalea, ¿no? La tomografía es muy sensible, casi, ¿no? Casi para hasta el 100% en las primeras 12 horas para diagnosticar la hemorragia subaracnoidea, que obviamente en el tiempo va a ir pasando esa sensibilidad después de los prácticamente 2 semanas. Es inútil porque ya la sangre se va a ir reabsorbiendo, ¿no? Y la técnica de angiotomografía tiene una sensibilidad más o menos de 77 al 100% para detectar lo que son los aneurismas intracraneales. Ahora, muy bien, si nosotros sospechamos igual de una cefalea que ha sido producida por una hidrocefalia, le mandamos una resonancia porque la tomografía se limita, es decir, la resonancia es mucho más específica para ver el lugar de obstrucción, ¿no? Igual para ver fosa posterior, para ver lo que es seno cavernoso, entonces se superpone en la actualidad la resonancia. También podemos descartar lo que son las malformaciones craneoespinales como la Arnold-Chiari, haciéndole maniobras de Valsalvan. Y si sospechamos de una trombosis venosa también, le mandamos una angioresonancia y nos va a dibujar si hay una trombosis a nivel del seno sagital superior, lo que puede estar ocasionando lo que es un síndrome de hipertensión intracraneal benigna, como lo llamamos nosotros. Igual, para los aneurismas, tiene una sensibilidad más o menos del 55 al 93%. Como pueden apreciar, los estudios de imagen están indicados para descartar etiologías secundarias, ¿no? Como les digo yo a algunos colegas o algunos estudiantes, la migraña y la cefalea tensional es de diagnóstico netamente clínico. Bien, pero algunos de ustedes seguramente trabajan en emergencias, ¿no? No todos van a trabajar en consultorio, pero hay que ver que hay cefaleas que vienen acompañadas con otro tipo de signos, pero y hay que hacerles algunos procederes. Por ejemplo, la punción lumbar podemos hacerla cuando estamos sospechando de hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, la tomografía va a dar normal. Si el paciente viene con una cefalea de 2 semanas de evolución en región occipital, muy fuerte, le hacen la tomografía, está normal. Sin embargo, le hacen el examen de Kerner imbrúsico o rigidez de nuca y da alterado, le hacen su punción lumbar, ¿no? Cuando hay sospecha de un síndrome meningio para descartar una infección del sistema nervioso central y cuando hay sospecha de una hipertensión intracraneal idiopática. Si tiene la posibilidad,
algunos residentes me preguntan, doctor, ¿le puedo hacer la punción lumbar? Y yo les digo, miren, háganle un fondo de ojo para descartar el papiledema, ¿no? Entonces, eso ellos lo hacen antes de hacer la punción lumbar. Para el diagnóstico de una cefalea también de hipotensión, por ejemplo, el de hipotensión se hace con medición de lo que es las presiones, ¿no? Con un nanómetro a nivel lumbar, son procesos más complejos ya. Ahora vamos a empezar el tema, les he tocado algunos elementos que ustedes deben conocer ya, pero para que ustedes puedan recordar que hay otras entidades que producen la cefalea. Realmente el 80% de consulta prácticamente vienen con dolor y de cabeza, como le llaman los pacientes, pero nosotros tenemos que ver que la migraña y la cefalea tensional tienen características propias que son fáciles de diagnosticar, incluso de tratar, ustedes pueden tratarlo. De hecho, ya llegan a consulta, la mayoría de los pacientes ya ha iniciado el tratamiento, evidentemente llegan cuando están descompensados, el tratamiento no ha hecho efecto, y hay que hacer, digamos, rotación de medicamentos y demás para poder ayudarse. Decirles que es muy frecuente la consulta. Afecta aproximadamente al 5% de los varones y al 15 al 20% de las mujeres. Más del 80% de los pacientes con migraña sufren un grado de discapacidad porque hay algunos pacientes que el cuadro es tan intenso que algunas veces tienen que faltar al trabajo, rinden poco en el trabajo, entonces vienen a consulta por eso también, para que les podamos compensar, ¿no? Tenemos criterios para diagnosticar, ¿no? Si bien hay una migraña con aura, hay una migraña también sin aura. Primeramente vamos a tocar la migraña sin aura, es decir, el aura, les había dicho, es algo que nos va a avisar. El aura puede ser tanto sensitivo, puede ser motor, visual, incluso el más frecuente es visual. Al principio del tema les había comentado, pero ahora vamos a ver la migraña sin aura. No todas las migrañas tienen, ¿no? El paciente debe presentar por lo menos 5 crisis de estas características para poderlo englobar en este diagnóstico. Esas crisis deben durar aproximadamente de 4 de 4 horas a 3 días o 72 horas. Y la cefalea tiene que tener al menos 2 de estas 4 características que les vamos a indicar. Primero, que tiene que ser una localización unilateral, quiere decir que va a afectar solamente un lado de la cabeza, puede ser ya sea hemicraniano derecho o hemicraniano izquierdo. Solamente en el 40% se hace bilateral, y a veces le va a doler el lado derecho, a veces le va a doler el lado izquierdo, ¿no? Es de carácter pulsátil, dolor intenso, va a ser de moderado e intenso el dolor, va a impedir actividades, ya sea laborales, ya sea de casa, es un dolor muy intenso. Se va a agravar con actividades, por ejemplo, físicas, subir escaleras, caminar, hacer ejercicios, se agrava. Esos elementos son importantes porque prácticamente en la cefalea tensional no se agrava con estos elementos. Vamos a ir viendo también eso, y para que ustedes puedan ver. Entonces, tenemos otros criterios diagnósticos. En el inciso D, debe de tener uno de estos dos. Por ejemplo, puede estar asociado a náuseas o vómitos, y puede tener fotofobia y fonofobia, o algunas veces osmofobia. La osmofobia es que algún olor, ¿no? Tienen fobia a los olores, desencadena incluso la migraña de estos pacientes, ¿ya? Ahora, van a ver después que las náuseas y los vómitos, yo puedo decir que un 60% de los pacientes vienen con estos síntomas, o les molesta la luz, les molesta el ruido, no pueden tolerarlo. Entonces tiene que tener unas de estas 2 características para englobarlo en lo que es una migraña sin aura. Ahora bien, vemos ahora los criterios diagnósticos de la migraña con aura.
debe de tener al menos dos crisis de estas características. No importa en el tiempo, puede ser en un mes, en un año, ustedes le van preguntando en el interrogatorio cuántos episodios de crisis ha tenido de estas mismas características y el paciente se les va a describir, ¿no? Eh, Debe de tener al menos uno de los siguientes síntomas, pero sin debilidad, es decir, el aura más frecuente es el visual. Debemos decir que estos síntomas son transitorios, es decir, se pierden, pueden durar 5 minutos, a veces 1 hora, a veces hasta 4 horas, todo el periodo que le duele el paciente, pero son transitorios. Si estos síntomas no son transitorios, estaríamos hablando como signos de focalización neurológica, ¿no? Entonces, el aura visual es más frecuente, puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando hablamos de aura positivo, por ejemplo, puede ver luces, puede ver líneas, o aura negativa visual, es decir, que hay una pérdida de la visión transitoria, ¿no? de este tipo de pacientes. Lo característico que es transitorio, dura pocos minutos y eso le puede avisar al paciente que va a venir secundariamente el dolor y ya pueda prepararse, ¿no? Los síntomas sensitivos también son reversibles, estamos hablando de los positivos, puede presentar hormigueos, parestesias, además de eso, adormecimientos. Esto va a afectar fundamentalmente la cara y las manos o los miembros superiores en este caso. Pero ¿qué lado? El lado que le va a doler. El paciente dice, doctor, aparte de eso, a veces siento que se va a paralizar incluso la cara, tengo hormigueos, tengo sensación de adormecimiento en la cara o en el brazo. Fíjense que son síntomas que van a avisarle al paciente que va a venir el evento de dolor. Y si el mismo tiene uno de esas dos características, pues ya puede ir al diagnóstico de migraña con aura, ¿no? Recuérdense que esta aura es transitoria y algunas veces incluso pueden manifestarse alteraciones del lenguaje, como son las disfases, fundamentalmente motoras, ¿no? Tienen dificultad para poder emitir la palabra, pero eso es transitorio. Y en el inciso C podemos ver que tenga algunas de estas características, es decir, dos de las tres que les voy a mencionar. Cada síntoma, es decir, de aura, debe durar entre 5 minutos a 60 minutos, no más. Ese es el tiempo. Por eso es de carácter transitorio. Ahora, si esto es de carácter progresivo en el tiempo y no se quita, entonces no es un aura, no es un síntoma de focalización neurológica. Y los síntomas visuales deben ser del mismo lado. Si le duele el lado derecho, tiene que tener dificultad para otras o auras del lado derecho y deben de durar aproximadamente 5 minutos antes de que le duela. Viene una aura visual, puede venir una aura sensitiva, y consecuentemente 5 minutos más o menos tiene que tener esas características, estos síntomas. Esto es muy importante porque hay factores de riesgo o factores que desencadenan los episodios de crisis de dolor, así se llaman, crisis de dolor. Y esto hay que recomendarlos a los pacientes. Periodos de estrés, ya sea de trabajo, estrés psicológico, hace de que los pacientes puedan desencadenar incluso de difícil control, la ansiedad, depresión. Ahora que estamos viviendo tiempos complicados con el COVID, todos los riesgos se han desencadenado porque la ansiedad, la depresión, todo eso hace de que sea difícil su manejo en estos momentos, ¿no? Igual que en periodos menstruales o de ovulación, o algunos alimentos que puedan producir ese dolor, como el chocolate, el queso o derivados de los lácteos, se deben preguntar si eso les causa dolor y algunos de los pacientes, por lo menos yo creo que un 50% si está relacionado con la alimentación, se les debe recomendar qué tipo de alimentos no deben de comer esos pacientes para que logren controlar su crisis de migraña, ¿no? Además de los estímulos visuales, había mencionado que algunos pacientes tienen fotofobia, ¿no? Incluso a los olores también, que es lo que se llama osmofobia, o temperaturas extremas, fundamentalmente el calor. Ahora, los estudiantes que vienen, que se descompensan porque están en periodos de exámenes, no duermen muy bien,
Entonces, el déficit de sueño produce igual migraña, igual que el exceso, ¿no? Algunos medicamentos como los estrógenos, la nitroglicerina, evidentemente si el paciente tiene trauma craneal, hace ejercicio físico, se fatiga, es decir, también se puede desencadenar lo que es la migraña. Debemos de tratar, antes de darle un tratamiento farmacológico, estos factores de riesgo. Siempre hay algo que desencadena la crisis, siempre hay que preguntarle todas estas cosas, ¿no? Para poder nosotros dar un mejor manejo. Muy bien, vamos a ir viendo ya lo que es el tratamiento. Se van a dar cuenta que no es nada complicado. El tratamiento es sintomático, pueden incluir medidas no específicas y medidas específicas, exclusivas para la migraña. Las medidas no específicas, desde los antieméticos, recuerden que los pacientes también tienen náuseas, algunos tienen vómitos, hay que utilizar antieméticos. Podemos usar también analgésicos o los antiinflamatorios no esteroideos en los casos leves, ¿no? Pero los específicos comprenden lo que son los agonistas de los receptores 5HT1, que son receptores de serotonina, ¿no? Entonces ahí están los ergóticos y los triptanes, dos familias. Los ergóticos son, si ustedes ya conocen, los triptanes son medicamentos nuevos que yo en lo particular los uso y me han dado muy buenos resultados, ¿no? Y los coadyuvantes, tenemos la domperidona, la metoclopramida, que lo conocen también, que podemos usarlos para poder tratar los síntomas que acompañan a la migraña, como son los náuseas y los vómitos. Para esto, nosotros usamos lo que es la escala análoga de dolor, que es o eleva, la escala visual del dolor, algunos libros lo escriben así, le preguntamos del 1 al 10 cuánto le duele, eso es fundamental para poder ver si es una escala del 1 al 4 o al 3 podemos considerar un dolor leve, si es un dolor del 3 al 7, un dolor moderado, y ahí en adelante ya es un dolor. Algunos dicen, doctor, me duele del 10 al 10. Recuerden que también el dolor es diferente para cada persona, tenemos un umbral de dolor diferente, pero bueno, eso es un tema de otra clase, ¿no? Si es la crisis leve, moderada, podemos empezar incluso sencillamente con antiinflamatorios no esteroideos y lo combinamos con algún antiemético, ¿verdad? Ahora, muy bien, si el paciente viene por primera vez y le están diagnosticando migraña, lo más recomendable es que deben iniciar con triptanes, es lo que les puedo recomendar. Ahora, si las crisis son moderadas ya o graves, tenemos los ergóticos, ¿no? Son los medicamentos que se han usado y se usan todavía, porque ha comparado de los triptanes es más económico, ¿no? La tabletita. Entonces eso es lo que se usa, pero tiene más efectos adversos, puede producir incluso náuseas, puede producir vómitos y van a ir viendo en el transcurso también del tema que otros reacciones adversas puede causar la ergotamina. Ahora, en las crisis moderadas o graves, cuando ya incluso hay adormecimiento, dolores musculares, transitorios en los miembros inferiores, porque puede llegar hasta ahí, también hay los efectos secundarios de la ergotamina. Hay elevaciones de la tensión arterial, y en el punto 3 les puse una cefalea de rebote. ¿Qué es una cefalea de rebote? Pacientes crónicos, por ejemplo, que han ido tomando 1, 2, 3, 4, 5 años, han tomado ergotamina por largo tiempo, y ya luego no les hace nada. Es más, de hecho, cuando toman el medicamento les duele más. Entonces ahí hay que rotar, lo que es el analgésico y ir a triptanes. Igualmente puede dar claudicación intermitente, tiene muchos efectos adversos, muchas veces producidos por el mismo fármaco, por eso hay que interrogar qué es lo que tiene el paciente y pues tener en cuenta en el momento de usarlo. Bueno,
Bueno, en los crisis moderados o graves, los triptanes se anteponen realmente a lo que es la glutamina, siendo el gol estándar para poder tratar. Tenemos que los triptanes tienen menos efectos adversos, se está utilizando ahora, pero realmente aquí en Bolivia el costo es un poco más caro, ¿no? Cada tableta está entre 10 a 20 bolivianos en dependencia de la farmacológica. Es por eso que muchas veces los pacientes no pueden comprarse y tenemos que seguir usando los medicamentos que son los ergóticos. Ahora, muy bien, tratamientos en situaciones especiales. Podemos iniciar en los niños o adolescentes, como habíamos dicho, con paracetamol, AINES, y si no resuelve, pues pasamos a los triptanes, que para su edad tiene mayor seguridad, igual las embarazadas y las niñosas, que no se descompensan con la ergotamina, pueden usar los triptanes. Tengo aquí una tablita de medicamentos, estamos viendo ya el tratamiento, que estamos los AINES más frecuentes de la aspirina, es la dosis recomendadas y la administración. Tenemos el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco sódico acá. Esto está indicado realmente en dolores leves, ¿no? Leves a moderados. No lo indico yo porque ya a la consulta vienen los pacientes ya sumamente descompensados, ya que usar otro tipo de medicamentos, ¿no? Tenemos aquí los triptanos que estábamos hablando. Aquí en Bolivia tenemos el sumatriptán, viene como Tolestán, ¿ya? El sumatriptán, la dosis recomendada al intervalo, que dosis que podemos usar es de 25 a 100 miligramos por vía oral. Se puede repetir esta dosis a las 2 horas, es decir, le decimos al paciente, esto tiene sus características para tomarlo también. Algunos pacientes se lo toman y siguen haciendo sus actividades, evidentemente no va a calmar. Si están en casa, los pacientes deben de estar en una habitación oscura, deben de apagar la luz, la radio, todos los elementos de ruido y tratar de descansar. Si no, no va a pasar, pueden ponerle sumatriptán, pueden ponerle cualquier tipo de analgésicos y no alivian los dolores, ¿no? El sumatriptán, aunque no lo tenemos acá, esta es la dosis de 2,55 miligramos. Si igual esto puede repetirse a las 2 horas si no alivia el dolor. El siratriptán de 2,5 miligramos se puede repetir a las 4 horas. Fíjense que es así como se usa, no se usa horario. Algunos pacientes vienen, no, ¿cómo se lo toma? Me lo tomo cada 8 horas. No, debe tomárselo cuando la crisis de dolor viene y con las indicaciones que le hemos dado. Bien. Yo creo que el tratamiento preventivo es muy importante, ¿no? Cuando yo estaba en pregrado no conocía muy bien de tratamiento preventivo, pero el 25% quizá más de los pacientes lo requieren. Entonces, está indicado en los pacientes que sufren 3 o más crisis de migraña al mes, es decir, en el mes tienen 3 o 4 incluso episodios de migraña de difícil control, deben de hacer un tratamiento preventivo. ¿Cuál es el tratamiento preventivo de estos pacientes, no? El tiempo mínimo que deben usar es de 3 meses. En general se usa de 6 meses a un año de tratamiento preventivo y debe de usarse un solo fármaco. Da muy buenos resultados. Por ejemplo, aquí hay una tablita, tratamiento preventivo, es decir, debe de tomarse el paciente, le duela o no le duela este medicamento, ¿ya? Vienen beta-bloqueadores, antipirréticos, antihipertensivos. De los que están aquí, el ácido valproico es el que mejor me ha dado resultado, ¿no? Se indica una tableta de 500 miligramos, fundamentalmente yo los indico en la noche. Esto les estabiliza. Si están en crisis, por ejemplo, en un mes tienen 3 o 4 crisis y de difícil control, le damos ese tratamiento preventivo por 30 días y podemos, como se había mencionado en la anterior diapositiva, 3 meses mínimo, y ustedes van a ver que el paciente va a tener de menos intensidad la crisis la tiene y en frecuencia van a disminuir.
está indicado y resulta muy bueno. Tenemos también los anticásicos como la flunarizina y los antidepresivos. Está en negrita lo que os he puesto es porque realmente es lo que, por lo menos a mí me ha dado mayor efectivo. Aquí tenemos la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, que primero que es sumamente barato, ¿no? Segundo, que le puedes aplicar una dosis mínima. Aquí la dosis mínima está de 10 miligramos día. La tableta viene de 25 miligramos, como ustedes conocen. Pueden partirla en la mitad o pueden partirla en 4. Fíjense que yo uso menos que esta dosis que está aquí a 10 miligramos, porque yo les indico un cuarto de tableta fundamentalmente en la noche antes de acostarse por 30 días primero y hago la evaluación si voy viendo para que los pacientes puedan estabilizarse. Esto realmente les va a favorecer porque previene que las crisis vengan con menos intensidad y con menos frecuencia. Ahora, muy bien, si el paciente viene, aquí les puse otra tablita que están los beta-bloqueantes, el topiramato, la flunarizina y cuál es la primera lección. Si tiene hipertensión arterial, además de eso, tiene migraña, pueden usar el propanolol. Si el paciente es epiléptico, también pueden usar el topiramato, es decir, pues, no todos tienen solamente migraña, algunos pacientes vienen con algunas enfermedades también, entonces en eso sí se puede indicar. Como les había mencionado, que tenemos la amitriptilina, que a veces viene asociada incluso a cefalea tensional o asociada a migraña y depresión. Entonces, pues podemos indicarle al paciente y explorar realmente qué otras cosas más tiene para que un solo fármaco haga doble efecto. Aquí tenemos la motrigina. La motrigina entró al mercado recientemente, es un antiepiléptico muy bueno cuando es la epilepsia es de difícil control, pero también se está usando ahora en la migraña con ahora cuando es frecuente e intenso. No he tenido la oportunidad de usarlo todavía. Si tengo algún paciente de usarlo, lo usaré y les contaré mi experiencia, pero está indicado en los pacientes para poder hacer un tratamiento preventivo. Bien, tenemos, seguramente van a tener algunas dudas del tratamiento y del manejo, no va a haber ningún problema. Si tienen dudas, les vamos a ir a aclarar tal vez en algún tipo de encuentro. Podemos ver la forma, ¿no?, de poder aclarar las dudas del diagnóstico y del tratamiento de la cefalea migrañosa. No hay ningún problema. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la cefalea tensional. Les habíamos dicho que la fisiopatología no se conoce muy bien, nos indican que es por una contracción mantenida de los músculos, eso hace que haya un poco de isquemia, duele, hay un dolor miofacial, y los pacientes fundamentalmente presentan, ¿no?, este dolor en región temporal, donde es característico, es de tipo tenso, es bilateral, y no se empeora, digamos, con las actividades físicas. Tampoco está asociado muchas veces ni a náusea ni a vómito. Algunas veces lo pueden tener, pero en la gran mayoría no. Pero podrían presentar fotofobia o fonofobia. Fíjense que vamos a ver la diferencia entre cefalea tensional y cefalea migrañosa. Los criterios diagnósticos no se parecen absolutamente nada, y entonces vamos a poder diagnosticar de mejor manera. Un paciente debe por lo menos tener 10 episodios de estas características, ¿no? La duración comprende de 30 minutos hasta 7 días, un dolor. La localización es bilateral, debe tener al menos de estos 4 elementos, 2 elementos. Es decir, tiene que ser bilateral. Recuérdense que la migraña en el mayor porcentaje es unilateral, que después puede hacerse bilateral en el tiempo, ¿verdad? En un 40%, pero esta es bilateral. La característica es opresivo, tenso, no es pulsátil como la migraña. La intensidad es mucho menor, es de leve, moderada, es decir, en la escala análoga del dolor va a llegar solamente hasta 5, y no empeora con las actividades ¿no?, habituales, ni andar, ni caminar, ni hacer ejercicio.
La diferencia es que la cefalea migrañosa empeora con estas actividades. Recuerden que esto no viene con náuseas ni vómitos, pero sí en algún momento puede asociarse con fotofobia o fonofobia. Una de ellas, no ambas, ¿no? Entonces también está dentro de las características, haciendo un cuadro comparativo con la cefalea migrañosa. La cefalea migrañosa sí tiene náuseas, tiene vómitos, tiene fotofobia o fonofobia, ¿no? Ahora, existen tres formas de cefalea atencional, una que es de episodio, digamos, episódica infrecuente, la episódica frecuente y la crónica. La crónica, por lo menos cuando tenemos un dolor, no solamente en cefalea, cuando hablamos de dolor, nosotros consideramos un dolor crónico, ya cuando se pasan los 3 meses ya se considera un dolor crónico. Entonces, esa es la crónica en el inciso 3. El 2 puede tener prácticamente 15 días durante 3 meses en 15 días, así ya es un episodio frecuente ya. Y en un episodio infrecuente, en un día, por lo menos cefalea al mes, o por ejemplo 12 crisis en un año. Eso es un día infrecuente, por así decirlo. Vamos a clasificarlo de esa forma. Podemos tratarlos con AINES, los que conocen ustedes, naproxeno, ácido salicílico, paracetamol, ibuprofeno, indometacina, pero aquí vamos otra vez. El dolor dentro de la fisiopatología, es muy interesante estudiar la fisiopatología del dolor, ¿no? En un momento podemos hacer un tema de dolor exclusivamente, y si nosotros entendemos la fisiopatología del dolor, vamos a poder tratar cualquier tipo de dolor, ¿no? Bien asociado siempre con un elemento depresivo. Entonces, utilizamos los antidepresivos tricíclicos y antidepresivos tetracíclicos. Yo lo uso la amitriptilina, como os he dicho, porque a mí por lo menos me ha dado un buen resultado, pero que es muy barato además. Los pacientes pueden comprar solo eso sin ningún tipo de problema. Y a menos dosis que lo que está ahí. Algunas veces llego a usar media tableta, pero normalmente se usa un cuarto de tableta. La tableta, ustedes saben que viene de 25 miligramos. Debemos de asociar, ¿ya? Si bien esta es la última diapositiva, les puedo recomendar, si hay una etiología, la etiología por una compresión, por una opresión de la musculatura, podemos usar un relajante muscular en estos pacientes también. De relajantes musculares tenemos en el mercado bastante, ¿no? Depende de la línea farmacológica. Nosotros podemos usar Clofenax Relax, Flexicam Relax, Brevex, en este caso también contiene relajantes musculares. Lo asociamos al tratamiento y va a dar muy buenos resultados, ¿no? Entonces, hasta aquí es el tema. Espero que les haya servido de algo. Por cuestiones de tiempo van a disculpar que no haya abordado tal vez la cefalea en racimos, lo podemos dejar por otro momento, pero más o menos el objetivo es diagnosticar y tratar. El diagnóstico de ambas entidades es clínico. Como se han podido ver, no hay un elemento de laboratorio o un elemento de imagen que nos permita decir, este paciente tiene una migraña, este paciente tiene una cefalea atencional. Simplemente con el interrogatorio ustedes van a poder diagnosticarlo y ya tienen los elementos para poderlo tratar. Estoy con seguridad que lo van a tratar muy bien. Entonces, vamos a ver la otra oportunidad. Ha sido un placer realmente poderles cooperar con este tema.